Muerte celular. La muerte celular se refiere al cese de las funciones celulares que son secundarias generalmente a una lesión celular irreversible, y la muerte celular puede ser de tipo fisiológico o patológico. Por ejemplo, tenemos que la necrosis siempre es patológica, pero la apoptosis puede ser fisiológica o patológica. Si bien ya las células no tienen función, pero se expresan en una forma. Por eso es que se dice que hay dos expresiones morfológicas, macroscópicas y microscópicas, de las células muertas. Estas son la necrosis y la apoptosis, que tienen una forma y se expresan así, por vía microscópica o a simple vista. Vamos a empezar a desarrollar lo que es la necrosis. Características de la necrosis. Es un tipo de muerte celular que se realiza en los tejidos vivos. Siempre es patológico y está acompañado de una reacción inflamatoria, además que se refiere de la muerte de grupos celulares. Es una muerte en grupos celulares. Las células, después de morir, sufren una serie de cambios morfológicos que son producidos por la degradación enzimática progresiva, o puede ser por la desnaturalización de las proteínas, donde también se observa escape de las proteínas intracelulares a través de las membranas dañadas, porque una característica importante de la necrosis es que hay una desintegración de las estructuras de las membranas, y esto nos va a llevar a la discontinuidad de las membranas y van a permitir el escape de todas las sustancias que se encuentran dentro de las membranas. En el caso de la célula, los componentes intracitoplasmáticos degradados por enzimas o desnaturalizadas también van a salir fuera de las células, y estos elementos que salen fuera de las células al tejido conjuntival van a ser reconocidos por los macrófagos, y los macrófagos las van a reconocer como elementos de peligro porque mandan señales de peligro, y los macrófagos se van a estimular para que sinteticen y vayan formando sustancias que van a participar en la reacción inflamatoria y son los que van a provocar la salida de los leucocitos y la aglutinación o la acumulación de los leucocitos alrededor de estas células dañadas o de este grupo de células dañadas. Estos elementos que salen de la célula, estas moléculas que salen de la célula a través de las membranas celulares, llegan al espacio extracelular y llegan hasta la circulación sanguínea. Por eso es que cuando se quiere ver que hay un infarto de miocardio, se pide en el laboratorio la investigación de estas sustancias, como las sustancias que nos van a dar a conocer si ha habido o no ha habido necrosis de las células miocárdicas. Las causas más frecuentes para la necrosis es la hipoxia, las temperaturas extremas y la infección por los virus. Los cambios morfológicos iniciales se producen a nivel de todos los organitos intracelulares. Las lesiones, o sea que hay unas lesiones ultraestructurales de irreversibilidad que están asociados a una tumefacción mitocondrial extrema y la aparición de densidades floculentas que se presentan en la matriz mitocondrial. Estas densidades floculentas corresponden a las proteínas desnaturalizadas que se presentan durante el proceso de la necrosis o de la muerte celular por necrosis. Se dice que está asociada a un edema incontrolable que lleva a una lesión celular irreversible con una desintegración enzimática de todas las células, especialmente de sus membranas. Esto es muy importante. La necrosis morfológicamente se caracteriza porque hay un ataque estructural de todos sus componentes estructurales, más que todo de las membranas. Entonces hay una discontinuidad de las membranas. Esto es importantísimo para hacer una diferenciación con la apoptosis. Características microscópicas.
Microscópicamente, nosotros cuando queremos reconocer una célula que ha sufrido necrosis, vemos que el citoplasma con tinciones de eosina y hematoxilina, por supuesto, o que son los colorantes universales, vamos a ver al citoplasma de un aspecto eosinófilo vitreoso. Este aspecto eosinófilo vitreoso es por la pérdida del ARN citoplasmático, por la acumulación de las proteínas desnaturalizadas y por la pérdida del glucógeno, de su glucógeno en la célula. Posteriormente, las células muertas son reemplazadas por figuras de mielina que son precipitados de fosfolípidos arremolinados. No se olviden que hay ataque estructural de las membranas y las membranas están en su estructura tienen fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos se desintegran y van a empezar a colocarse como remolinos y eso se llama figuras de mielina. Estas figuras de mielina se calcifican con la precipitación de calcio y hay una desintegración de las membranas también, dilatación de las mitocondrias. Y hemos visto que la desintegración de las membranas es importantísima para hacer una diferenciación con la apoptosis. Igual, el edema, también el edema intenso que se presenta en las células necróticas también es una característica diferencial con la apoptosis. ¿Cómo se pueden ver los núcleos? Pueden preservar varios tipos de figuras. Pueden presentarse como cariólisis, pueden presentarse como pignosis o como cariorexis. La cariólisis es donde el núcleo tiene un aspecto marchito, desteñido, y traduce probablemente una actividad por una actividad de ADNasa. La pignosis es la contracción progresiva de la cromatina y aparece más pequeño, denso e hipercromático. Cariorexis es el núcleo pignótico, pero que se fragmenta. La fragmentación del núcleo se dice cariorexis. Entonces, estas tres formas de los núcleos que se pueden presentar en la necrosis, en el proceso de la necrosis celular. Por lo general se dice que la necrosis induce a una respuesta inflamatoria aguda, con participación de los polimorfonucleares, así como un proceso de reparación. En todo proceso, cuando hay una lesión en los tejidos, esa lesión va a provocar una reacción inflamatoria y después de que termina la reacción inflamatoria, se va a tener que reparar ese tejido. Por eso es que la reacción inflamatoria siempre va acompañada de procesos reparativos, de procesos curativos. Ahora bien, existen varios tipos de necrosis con sus propias características morfológicas. Acá tenemos la necrosis de coagulación, la necrosis leucofactiva, la necrosis caseosa, la necrosis grasa, la necrosis gangrenosa, la necrosis fibrinoide y la necrosis por la presencia de las moléculas del eros, cómo actúan los eros en la necrosis. Empezaremos analizando la necrosis de coagulación. Es una lesión muy característica de muerte celular por hipoxia, que se produce en los tejidos, en todos los tejidos, excepto en el cerebro. En el cerebro, la hipoxia no nos va a llevar a una necrosis de coagulación. El cerebro, con una hipoxia, siempre nos va a llevar a una necrosis licuefactiva. Ahora, la interrupción súbita del aporte sanguíneo a un tejido lleva a la necrosis de coagulación. No es cualquier hipoxia, es una hipoxia súbita, interrupción súbita del aporte sanguíneo nos lleva a una necrosis de coagulación, o llamada también en el miocardio infarto. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de infarto cardíaco, estamos hablando de que esas células han muerto por necrosis. También se pueden observar este tipo de necrosis por sustancias tóxicas, por algunos procesos infecciosos, también son causas de este tipo de necrosis. Mecanismo de la necrosis de coagulación. Se presenta, en la necrosis de coagulación hay una desnaturalización de las proteínas. Las proteínas, o sea, todas las proteínas ácidas y básicas
todas las proteínas se convierten en proteínas ácidas. Entonces, cuando todas las proteínas se convierten en proteínas ácidas, las enzimas, que son proteínas altamente específicas, van a dejar de funcionar y se bloquea su proteólisis de esas sustancias. Entonces, al bloquearse la actividad de las enzimas, no va a haber el proceso de autólisis por las células. Ustedes saben muy bien que cuando se liberan las enzimas hidrolíticas de los lisosomas, por ejemplo, al citoplasma, estas enzimas se activan en un medio acuoso, por eso se dice que son enzimas hidrolíticas ácidas, y estamos hablando de 40 enzimas lisosómicas que pueden ser activadas en el interior, en el citoplasma, y eso nos va a llevar a una desintegración de sus componentes, de todos sus componentes celulares. Este proceso se llama autólisis. Entonces, estamos hablando de que cuando hay una necrosis de coagulación, no se activan las enzimas, por lo tanto, no hay ese proceso de autólisis, no hay ese proceso de desintegración. Pero es una necrosis. Al final, este proceso necrótico va a tener que estar acompañada de una reacción inflamatoria, y al estar acompañada de una reacción inflamatoria, por supuesto que van a participar los leucocitos polimorfonucleares, que son los macrófagos, y estas células, ¿qué van a hacer? Van a tener que liberar sus enzimas hidrolíticas, y estas enzimas hidrolíticas van a tener que desintegrar a estas células que están manteniendo su estructura, que están manteniendo sus rebordes celulares, pero después son desintegradas por estas enzimas. Pero son enzimas de otras células, por lo tanto se dice de que se desintegran estas células muertas por necrosis de coagulación, por heterólisis. Y una vez que se desintegran estas células por heterólisis, por las enzimas de los leucocitos, de los macrófagos, van a ser eliminados. Siempre la reacción inflamatoria, su acción más importante y final es eliminar todos los desechos, todas las sustancias que no le sirven al organismo. Macroscópicamente, este tejido que ha muerto, que ha sufrido necrosis de coagulación, tiene el aspecto de un coágulo sanguíneo. Y microscópicamente las estructuras celulares, tisulares, muestran siluetas y contornos celulares que se hayan preservado, porque no ha habido destrucción enzimática por sus enzimas, o sea, no ha habido autólisis, pero sí se presenta la heterólisis para que estas células sean eliminadas a través de la fagocitosis de los polimorfonucleares. Sin embargo, los núcleos han desaparecido, desaparecen o bien muestran cariorexis o pignosis. ¿Qué eso quiere decir? Que en la necrosis de coagulación podemos ver cariorexis y pignosis, o con núcleos que en realidad los núcleos también se tiñen de rosado. Es por eso que no se observan a veces en las células las figuras del núcleo, porque todo es rosado. O pueden mostrar cierta cariorexis o pignosis. Con el tiempo, el material es reabsorbido por fagocitosis y eliminado, para luego ser separado. Necrosis licuefactiva. Este tipo de necrosis se produce, en este tipo de necrosis hay una digestión enzimática de las células. Es una digestión por sus propias enzimas, entonces hay una autólisis por sus enzimas hidrolasas específicas y por las enzimas de los lisosomas, de los leucocitos polimorfonucleados que han sido atraídos al sitio de la lesión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este tipo de necrosis licuefactiva, las células sufren autólisis, sus enzimas están activas y destruyen, pero también hay un proceso de heterólisis por la participación de la reacción inflamatoria, por la participación de los leucocitos polimorfonucleares que llegan al sitio donde está la célula que ha muerto por necrosis licuefactiva, y los leucocitos van a eliminar sus enzimas, entonces a eso se llama heterólisis. Entonces en la necrosis licuefactiva hay un proceso autolítico y hay un proceso heterolítico por la reacción inflamatoria, y luego se va a eliminar a través de la fagocitasis.
de la fagocitosa. También se observa necrosis liquefactiva en algunas respuestas inflamatorias a infecciones bacterianas. Es frecuente la necrosis liquefactiva por infecciones bacterianas, porque este tipo de infecciones bacterianas van a dar lugar a la formación de un absceso. La necrosis liquefactiva ha sido descrita clásicamente en la necrosis isquémica cerebral. Es típica la necrosis liquefactiva en la necrosis isquémica cerebral. La necrosis liquefactiva. Ahora, macroscópicamente podemos decir que un absceso, una pus, es ejemplo de la necrosis liquefactiva. Es probable que este proceso esté relacionado con las enzimas lisosómicas o las hidrolasas específicas para las células del sistema nervioso. Por eso se cree que hay la necrosis liquefactiva y no la coagulativa cuando estamos hablando de la necrosis isquémica del cerebro. Macroscópicamente, el foco necrótico liquefactivo tiene una consistencia viscosa amarillenta, que es la pus. Es un ejemplo macroscópico de la necrosis liquefactiva, la pus. Necrosis gaseosa. Es un tipo muy peculiar de necrosis liquefactiva, la necrosis gaseosa. Pero este tipo de necrosis se observa con frecuencia en las partes centrales de los focos inflamados que han sido producidos por el Mycobacterium tuberculoso. Macroscópicamente es una sustancia blanco-amarillenta, grumosa y compacta de aspecto friable, similar al queso, blanquecino. Por eso se dice necrosis gaseosa, casi un igual queso. Macroscópicamente es igual presenta las mismas características del queso, friable, blanquecino. Microscópicamente el tejido necrótico consiste en un material granular amorfo donde no se identifican estructuras celulares fragmentadas y lisadas. Alrededor del tejido necrótico se observa una reacción inflamatoria crónica de tipo granulomatosa. Esta reacción inflamatoria crónica de tipo granulomatosa se caracteriza por la presencia de las células epitelioides, que son macrófagos modificados, que tienen un amplio citoplasma claro, que pueden formar células gigantes multinucleadas, y también está acompañada de una reacción inflamatoria mononuclear. Entonces quiere decir que la necrosis gaseosa, la mayoría de los granulomas tuberculosos presentan en su parte central necrosis gaseosa. No estoy diciendo todos, estoy diciendo la mayoría de los granulomas tuberculosos presentan necrosis gaseosa. Necrosis grasa. Se observa clásicamente en una pancreatitis aguda necrotizante. Quiere decir que la causa para la necrosis enzimática de la grasa, que dicen otros libros, es una pancreatitis aguda necrotizante. En este tipo de patologías, las células acinares del páncreas, que han sido lesionadas por una coledocolitiasis, por el abuso de alcohol, por infecciones virales o por traumatismos, los acinos pancreáticos van a liberar enzimas líticas como la lipasa, las fosfolipasas y las proteasas. Entonces, estas enzimas que se liberan van a salir al espacio extracelular, al espacio extracelular, y van a ir a digerir el tejido adiposo peripancreático y el tejido adiposo que se encuentra en la cavidad abdominal. ¿Cómo actúan? Por ejemplo, tenemos que las fosfolipasas y las proteasas van a ir a atacar las membranas plasmáticas de las células adiposas, liberando el contenido de las células adiposas. Como son van a liberar triglicéridos, y estos triglicéridos son hidrolizados por las lipasas pancreáticas, produciendo ácidos grasos libres, que cuando estos ácidos grasos libres se combinan con el calcio, se calcifican. Y vamos a tener calcificaciones distróficas, figuras de calcificaciones distróficas alrededor de este tejido necrótico, de esta necrosis grasa. Entonces quiere decir que las calcificaciones distróficas son patológicas y siempre van acompañando a tejidos necróticos, la calcificación distrófica.
Macroscópicamente se observan áreas blancas, duras, opacas en el seno del tejido adiposo necrótico que se queda así indefinidamente porque cuando un cirujano está haciendo una cirugía y se encuentra con estas figuras nodulares blanquecinas, duras, medias opacas, entonces inmediatamente dicen, este paciente ha tenido que sufrir en algún momento una pancreatitis. Microscópicamente, las células adiposas necróticas, los adipocitos maduros se observan de un aspecto basófilo, nebuloso, con contornos irregulares poco precisos, se parecen a los vidrios catedrales, que son opacos, y están rodeados, estos focos necróticos se hallan rodeados por una reacción inflamatoria aguda con vasos congestivos, presencia de polimorfonucleares, los neutrófilos, y con focos de calcificación. Repito, esta calcificación es de tipo distrófica. Necrosis gangrenosa. Es un tipo de necrosis que resulta de la combinación de la necrosis de coagulación y la necrosis leucofactiva. Resulta por la interrupción brusca de la irrigación sanguínea que se presenta generalmente en las extremidades inferiores que han perdido irrigación. Y estos tejidos de las extremidades inferiores sufren necrosis, de inicio una necrosis de coagulación, en todos los planos de los tejidos. Posteriormente, como es un tejido necrótico, los tejidos necróticos son buen caldo de cultivo para que colonizan las bacterias. Entonces, posteriormente hay una colonización de las bacterias y esas bacterias van a terminar destruyendo enzimáticamente, va a haber una heterólisis, y los tejidos van a sufrir necrosis leucofactiva por la heterólisis de sus enzimas. Porque las enzimas de los leucocitos van a hacer una degradación enzimática, ¿no es cierto?, para poder destruirlas a ese tejido que ha sufrido de inicio tejido de coagulación o necrosis de coagulación. Se presenta la reacción inflamatoria, los polimorfonucleares liberan las enzimas, estas enzimas desintegran este tejido para luego fagocitarlo y eliminarlo. Existen dos tipos de necrosis gangrenosa, la seca y la húmeda. La seca es cuando la necrosis de coagulación es mayor que la necrosis colicuativa. Nosotros vamos a ver un miembro inferior completamente adelgazado, cianótico, acartonado. Esa es la necrosis gangrenosa seca, donde predomina la necrosis coagulativa. Luego vamos a tener la necrosis húmeda. Es cuando la necrosis licofactiva, o sea, ha habido una invasión de las bacterias, colonización de las bacterias, se presenta una reacción inflamatoria y ese miembro inferior ya se va a ver, ya no va a ser acartonado, adelgazado el miembro inferior, sino que con el proceso de la reacción inflamatoria, va a haber edema del miembro inferior, porque hay una reacción inflamatoria y en esa reacción inflamatoria lo que está viendo es una desintegración enzimática de todos los componentes de los. Macroscópicamente presenta un intenso edema con signos de inflamación. Repito, todos los tejidos necróticos se caracterizan porque siempre están acompañadas de edema, intenso edema. Microscópicamente es la combinación de los criterios de necrosis de coagulación y necrosis de liquefacción. O sea, en unos focos van a ver células que han sufrido, células que están manteniendo sus rebordes celulares, y en otros focos va a haber todo lo que es la necrosis liquefactiva, donde hay detritus, bacterias, acompañada de una reacción inflamatoria. Hay esos dos componentes que se intercalan cuando estamos viendo al microscopio.
Necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide es un tipo de necrosis tisular que se presenta en las paredes de los vasos sanguíneos, generalmente en las paredes de los vasos sanguíneos de la microcirculación, ¿sí? Y se observa también durante las reacciones inmunológicas. Se producen cuando se han depositado complejos antígeno-anticuerpos y proteínas plasmáticas en las paredes arteriolares. Los depósitos de los inmunocomplejos y las proteínas plasmáticas han salido de los vasos sanguíneos, se han depositado en la pared de los vasos sanguíneos y la pared de los vasos sanguíneos se va a ver engrosada, de aspecto brillante, eosinófila, fibrilar. Así se ve con tinciones universales de eosinhematoxilina. Son vasos de paredes engrosadas, de color rosa brillante y de aspecto fibrilar. ¿En qué tipo de reacciones se observa esta necrosis fibrinoide que ataca a las arteriolas? En las reacciones de hipersensibilidad, como la vasculitis con necrosis fibrinoide, la periarteritis nodosa, en el rechazo de trasplante de órganos y en algunas enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide. En esos tipos de reacciones inmunológicas se presenta este tipo de necrosis fibrinoide, que es la presencia de complejos inmunes y de proteínas plasmáticas en la pared de las arteriolas. Necrosis realizada por las moléculas de las especies reactivas de oxígeno. La adición de electrones a las moléculas de oxígeno da lugar a la formación de especies reactivas de oxígeno que producen daño tisular. Directamente nos va a desencadenar necrosis. Entonces, las especies reactivas de oxígeno van a ir a atacar a las estructuras de las membranas y estas membranas van a ser discontinuas y es una característica de la necrosis. La formación de los eros, una célula normal constantemente va formando eros durante su metabolismo normal de las células. Por ejemplo, en la fosforilación oxidativa hay producción de moléculas de ATP, agua más radicales de oxígeno. Pero la célula normal tiene sus métodos de defensa para que no se almacenen o no se acumulen estas especies reactivas de oxígeno. Tenemos enzimas, tenemos, por ejemplo, sustancias antioxidantes como la glutatión, la peroxidobismutasa, la glutatión oxidasa, la glutatión sintetasa y la catalasa. También hay otro tipo de sustancias como la vitamina E, que son antioxidantes, algunos minerales como el hierro, que son antioxidantes. Entonces, todos estos o neutralizan, o degradan, o eliminan a los radicales libres de oxígeno en una célula normal. Pero en una célula lesionada, estos elementos que actúan como antioxidantes, que actúan como enzimas que degradan, no son suficientes y empiezan a acumularse las especies reactivas de oxígeno en una célula lesionada. ¿Cómo actúan estos eros? Estos eros atacan la estructura de las membranas, escuchen bien, cuando estamos hablando de especies reactivos de oxígeno, este ataque de las estructuras de las membranas nos va a llevar directamente a una lesión celular irreversible. No podemos hablar de lesión celular reversible cuando estamos hablando de radicales de oxígeno o cualquier radical. Siempre hablamos de lesión celular irreversible porque ataque de la estructura de las membranas celulares. Entonces, si hablamos de la membrana plasmática, va a haber una inhibición de la bomba de sodio y potasio, va a haber producción o depresión de la producción de ATP y se va a incrementar las concentraciones de calcio libre en el citoplasma. Se dice que cuando empiezan a aumentar los niveles de calcio dentro del citoplasma, empezamos a tener el punto bioquímico crítico de no retorno de lesión celular. Cuando los niveles de calcio están empezando a aumentar en el citoplasma, entonces el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular irreversible.
Ahora, el papel de la necrosis de los radicales libres de oxígeno está demostrada en los efectos de oxigenoterapia en el pulmón inmaduro de los neonatales, en la sobredosis de paracetamol en el hígado y en la reperfusión postisquémica en el miocardio o tejidos hipóxicos. Se ha visto de que la reperfusión de oxígeno en aquellas células hipóxicas es mucho más dañinoso, da más alteraciones en estas células que nos llevan directamente a la necrosis, porque se producen más radicales libres. Es una célula, por ejemplo, una lesión celular reversible por hipoxia. Si nosotros queremos solucionar el problema y sometemos a esta célula a una reperfusión de oxígeno, es una célula lesionada, entonces va a utilizar mal el oxígeno y va a haber mayor producción de radicales de oxígeno. Y eso empeora el cuadro, llevándonos a una lesión celular irreversible directamente. Reacciones de la necrosis. En general, la muerte tisular es seguida por un proceso inflamatorio de tipo agudo. Esa es una característica importantísima de la necrosis, que siempre está acompañada de una reacción inflamatoria de tipo agudo. Esta secuencia de necrosis hacia la inflamación es iniciada por señales emitidas por las células moribundas. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas células hay una discontinuidad de sus membranas, especialmente de la membrana plasmática, va a dejar salir todos sus elementos importantísimas estructurales desintegradas hacia el espacio extracelular. Y ahí van a ser detectadas por los macrófagos como señales de peligro. Y esas señales de peligro van a estimular a los macrófagos. ¿Para qué? Para que los macrófagos puedan liberar ciertas sustancias que son citocinas o sustancias químicas que inician la reacción inflamatoria. Por ejemplo, hay una estimulación del ácido araquidónico y a partir de la desintegración del ácido araquidónica vamos a tener, se va a generar las prostaglandinas, los leucotrienos, que son sustancias químicas que inician la reacción inflamatoria aguda. El daño tisular puede ser agravado por mecanismos defensivos de procesos inflamatorios como ocurre en el infarto de miocardio. Con el tiempo las células necróticas desaparecen por digestión enzimática y fagocitosis, como hemos dicho. Siempre ¿por qué se presenta la reacción inflamatoria en los tejidos? Es para eliminar al tejido necrótico, al tejido que está provocando la reacción inflamatoria. Una de las características importantísimas y una acción final de la reacción inflamatoria es eliminación del agente causal. Para después, el tejido, después de que se ha realizado la reacción inflamatoria, se ha eliminado todas las sustancias necróticas, va a tener que reparar los tejidos. Y en ocasiones, cuando no es eliminada completamente por la reacción inflamatoria, pueden calcificarse estos tejidos necróticos y eso se llama calcificación distrófica.